Buenas tardes, distinguido público de nuestros cursos de Geopolítica del Centro de Estudios Manuel Belgrano. Damas y caballeros, ustedes bien saben de nuestra vocación y sana costumbre de convocar año tras año, desde 1983, a las figuras más señeras de la intelectualidad patriótica argentina. Es también hoy el caso, ya que nos honra con su visita el historiador, investigador y profesor Alejandro Olmos Gaona, para ilustrarnos sobre el tema de la deuda externa argentina, sus responsabilidades e incumplimiento jurídico-institucional. El profesor Olmos Gaona es asesor del Senado de la Nación, profesor de la Cátedra de Deuda Externa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor invitado por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, miembro de la Comisión de Deuda Externa del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina. Fue auditor de la deuda del Ecuador y de los tratados bilaterales de inversión de ese país. Fue asesor del presidente del Ecuador, Rafael Correa. Ha escrito libros sobre la deuda externa, La Compañía de Jesús y Simón Bolívar, además de numerosos artículos en revistas del país y del extranjero. Sin más dilaciones, le cedemos la palabra al profesor. Muchas gracias. Buenas noches, quiero agradecerles que me hayan invitado y les pido disculpas por mi estado un poco de congestión, por un gran resfrío que tengo hace varios días, producto de la lluvia seguramente. Una de las cosas que se me ocurren hablar primero es algo que tiene que ver con un libro que leí hace muchos años, editado en el 92, el 2005 y totalmente agotado, ahora me acaban de avisar que se acaba de reeditar, que escribió un gran jurista argentino, muerto muy joven, el doctor Carlos Nino, y que se llama Un país al margen de la ley. En ese libro, Nino plantea cómo en la Argentina, desde décadas, se violó sistemáticamente el orden jurídico. No solo a nivel gubernamental, sino respecto a los ciudadanos comunes, a organizaciones, a todo tipo de entidades que siempre buscan el lado izquierdo y no cumplir con las obligaciones que les correspondían. Y la deuda no ha escapado a ese fenómeno. ¿Y por qué digo que no ha escapado? Primero porque los que manejan el sistema financiero, que es el real poder en el mundo, no los gobernantes accidentales que están hoy y mañana ya no están, es el que se ha encargado de decir: vamos a convertir a un grupo de países en tributarios para que, a través del trabajo y del excedente de su riqueza, nos beneficien a nosotros. Y si bien la Argentina nació endeudada, después de la batalla de Ayacucho en 1824, vinieron los primeros préstamos a la Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, el Ecuador, etc. La deuda tuvo enorme cantidad de alternativas, en algunos casos fue utilizada para generar emprendimientos importantes en el país y en otros casos para pagar deudas anteriores que no habían sido utilizadas. Quizás es por eso que en 1893, en una de las grandes crisis de la deuda, el ministro argentino, el ministro de Hacienda, el doctor Juan José Romero, en el pedido de una moratoria de la deuda argentina a la banca inglesa, le dio instrucciones al embajador argentino en Londres para que pidiera una moratoria, pero que no se le ocurriera pedir nuevos préstamos para pagar los viejos, y le dice textualmente, porque eso es ir derecho a la bancarrota. Eso es lo que ha hecho la Argentina invariablemente siempre, y mucho más desde 1976 hasta hoy. Y por otro lado, el tema de la deuda parece que está cautivo de los economistas, es decir,
toda otra percepción sobre la deuda que no sea desde el punto de vista económico. Y para los economistas la deuda, si se puede pagar, se paga, y si no se puede pagar, se refinancia o se reestructura. Que los contratos puedan ser ilegales, que no respeten el orden jurídico, que se haya alterado el orden público, que el país ha firmado contratos en estado de absoluta indefensión, no les interesa para nada. Y esto yo lo he discutido y lo he dicho en la propia Facultad de Ciencias Económicas, que es inconcebible que el problema de la deuda, que es absolutamente gravitante en el futuro de la Argentina, es decir, sea únicamente analizado desde el punto de vista de la economía. ¿Y por qué digo esto? Porque yo que hace años que vengo investigando los aspectos jurídicos del endeudamiento, me llamó la atención que en ningún libro de historia económica se traten. Todo es una cuestión de números, de relaciones deuda-PBI, deuda-exportaciones, es decir, capacidad de pago o de no pago, en algunos casos qué se hizo con la deuda, pero después hay ausencia total de consideraciones sobre el orden legal del país, que indudablemente es fundamental para un Estado que se preside tal. Claro, yo siempre recuerdo una frase de Thomas Hobbes, que decía: un Estado sin soberanía es como una palabra sin sustancia destinada a desaparecer. Y la Argentina ha perdido su soberanía hace mucho tiempo, su soberanía real, porque siempre ha estado atado a los manejos del poder financiero del exterior. Y esto quizás comenzó así ya tomando los volúmenes enormes en 1976, cuando se produce el golpe militar y la dictadura decide que tiene que cambiar la estructura jurídica del país, porque según el señor Martínez de Oz, la Argentina era un país no competitivo, la industria era obsoleta y había que modernizarla. Entonces lo primero que hace la dictadura es modificar el Código de Procedimientos, el Código Procesal Civil y Comercial, por el cual decide prorrogar la jurisdicción a favor de jueces extranjeros. O sea, a partir de ahí la Argentina podía ser sometida a cualquier jurisdicción. Claro, esto tenía un antecedente que ninguno de los funcionarios en ese momento me lo quiso explicar. Por la primera autorización de prórroga de jurisdicción fue una ley del Congreso Peronista en 1973 que promulgó Perón el 7 de noviembre de ese año, ley 20.548, artículo 7, donde se autoriza la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros. Y en muchas operaciones que hicieron, especialmente en el Plan Brady, el presidente Menem utilizó la ley de Perón y no la ley de la dictadura, porque la ley de la dictadura podía ser susceptible de una impugnación y no la ley anterior, porque había sido votada por el Congreso. Ahora, esto no era nuevo desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Por qué? Porque hacía muchas décadas anteriores se había discutido esto, si los estados eran soberanos totalmente o no, a punto tal que la Cámara de Casación francesa en 1946 había rechazado esto, diciendo que el tema de la inmunidad total era un privilegio de los monarcas, que el Estado, cuando actúa en funciones comerciales, ya no puede ser sometido a otras jurisdicciones, y a partir de ahí empezaron a movilizarse una serie de ideas, naturalmente fogoneadas por los que prestaban la plata, y es así que hay una famosa opinión de Tate, del Procurador General de los Estados Unidos, que informó al gobierno norteamericano que había que hacer una distinción en los que eran actos de iure imperii, actos por el cual el Estado actúa en su carácter de Estado soberano, y otros, los actos de iure gestionis, o sea, cuando el Estado emite bonos o ejerce actividades comerciales. Y en ese caso el Estado no es soberano y puede ser sometido a cualquier jurisdicción. Y esto empezó a andar y simultáneamente tuvo una estructuración concreta durante la década del 70, cuando empezaron los préstamos de los bancos norteamericanos a los países latinoamericanos, asiáticos, etc.
Fue así que, contrariando su jurisprudencia, los Estados Unidos dictaron la Sovereign Foreign Immunity Act, que es la ley de inmunidades soberanas, donde establecieron claramente que un Estado que renuncia a su jurisdicción puede ser sometido en los tribunales de los Estados Unidos en actos que consideren jurisdictionis. Eso lo hizo Gran Bretaña en 1978 y a partir de ahí varios países, y la Argentina en 1994. Ahora, la dictadura no solo modificó el Código Procesal, dictó una ley de inversiones extranjeras para favorecer las inversiones extranjeras, dictó una ley de entidades financieras para favorecer al sistema financiero, que determinó la creación de cajas de crédito, de bancos, que produjeron una enorme crisis muchos años después. Reformó la Carta Orgánica del Banco Central y, de alguna manera, planteó las bases de todo lo que sería el sistema jurídico posterior. ¿Por qué? Porque ningún gobierno de la democracia, caída la dictadura en 1983, modificó ninguna de estas normas. Al contrario, en la década del 90 se amplió la ley de inversiones, se amplió la ley de entidades financieras para peor, favoreciendo aún más al inversor extranjero. Y eso determinó una enorme cantidad de condicionamientos. ¿Por qué? Primeramente porque todos los contratos de deuda estuvieron sometidos a la jurisdicción de Estados Unidos, de Gran Bretaña, en algunos casos de Alemania y de Japón. Es decir, que en cualquier tribunal de esas jurisdicciones la Argentina podía ser enjuiciada. A esto se suma que en ese deleznable periodo que va de 1976 a 1983, se decidió que una enorme cantidad de delincuentes llamados empresarios estatizaran su deuda y se la transfirieran a toda la comunidad. Y si bien en los libros de historia económica se habla de estatización de la deuda como una maniobra, como una decisión desafortunada del gobierno, como algo cuestionable, si entramos dentro de la teoría, y es materia opinable, porque por supuesto un gobierno puede estatizar la deuda de una empresa si la empresa se encuentra en problemas, si puede despedir gente y crear un grave problema social. Pero ocurre que a través de la investigación que ordenó el primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Grispun, en el Banco Central, se determinó que la mayor parte de la deuda investigada era absolutamente ficticia. No eran deudas reales de las empresas, sino deudas que habían constituido para enriquecerse ilícitamente. Claro, esa investigación, que comenzó a hacerse precariamente, fue en enero del 84, fue interrumpida en junio del 85, le costó el ministerio al doctor Grispun, y quedó definitivamente sepultada en los archivos del Banco Central, al punto tal que es difícil que hoy se encuentre algún documento referido a esa auditoría. Yo tuve la suerte de poder reconstruirla, porque en estas conferencias que a veces doy, conocí a varios de los auditores que tenían duplicados oficiales de la auditoría, que fueron a declarar a la Justicia Federal, que contaron el proceso y que mostraron los testimonios de cómo habían operado fraudulentamente empresas como Techint, las empresas del grupo del actual presidente de la Nación, Papel Prensa, Papelera Río Paraná, Formotor, Renault, bueno, todas las que conocemos, esas grandes empresas argentinas y extranjeras que participaron de esas maniobras. A punto tal era la impunidad con lo que se manejaban, que uno de los auditores, no sé si fue en Cargill o alguna de estas empresas, vio que al principio había un montón de reticencias, pero después no, después les entregaban los papeles, y uno de los gerentes de la empresa le dijo: doctor, investiguen nomás, sabemos que en la Argentina nunca pasa nada. Y es verdad que en la Argentina nunca pasa nada, porque hubo investigaciones durante décadas que terminaron en la nada. La investigación del comercio de carnes que inició el doctor de la Torre, la investigación sobre la prórroga de los contratos de la CADE,
que se investigaron en el 43, fue archivada en el 46 y no se supo nunca más hasta que en el 73 la Editorial Universitaria de Buenos Aires hizo un resumen de esa investigación. Y la propia investigación que inició mi padre en la Justicia Federal en 1982, donde, más allá de un mal fallo dictado por el juez Jorge Ballesteros, lleno de precariedades, es decir, con falencias notables desde el punto de vista jurídico, decidió que sí, que la deuda era un fraude en un aspecto, que había irregularidades, que no se había cumplido con la ley, pero decidió sobreser definitivamente en la causa porque habían pasado 18 años y la acción penal había prescrito. Más allá de lo que había mostrado esa investigación, a pesar de sus falencias, y lo que la investigación demostró es porque hubo informes importantes y porque hubo 6 auditores, 3 del Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional y 3 eminentes profesores de finanzas públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que se asombraron de lo que habían visto, al extremo que el secretario del tribunal una vez me comentó que uno de ellos, creo que el doctor William Leslie Chapman, había dicho: una cosa es ser liberal y otra cosa es ser un estafador. Entonces, acá lo que estamos viendo son fraudes inconcebibles. Claro, yo no les voy a contar la historia de la deuda porque sea muy largo, ¿no? Es muy simple. La dictadura militar asumió el poder con una deuda de 8.000 millones y dejó 44.500. Cuando se fue, 44.500. Un ejemplo paradigmático de todo ese sistema fue que YPF, que había recibido, es decir, en 1976 tenía una deuda de 363 millones, fue endeudada a 6.000 millones de dólares, lo que determinó que el presidente Menem en 1992 decidiera que, bueno, era una empresa llena de falencias, con mucha gente, con una deuda descomunal, y había que privatizarla. Ahora, después de la gestión de Alfonsín, donde la deuda no aumentó enormemente, sino que, como no se pagaba, se acumulaban los intereses, hubo algunas negociaciones con el Club de París, y cuando viene Menem en el 92 y se hace el plan Brady, ahí hay un perfeccionamiento del sistema jurídico. ¿Por qué? Porque Menem, como les decía, mejora en contra de la Argentina la ley de entidades financieras, la ley de inversiones extranjeras, y se hace dictar una ley que es la ley de administración financiera y de los organismos de control, la ley 24.156. Esa ley es la que le permitió al presidente Macri firmar un contrato con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso de la Nación. Por eso yo cuando hablaba de esta estructura jurídica es porque además yo creo que cuando se hace el plan Brady, plan que fue aplicado en la Argentina, en el Ecuador, en Brasil, en todos nuestros países latinoamericanos, un plan supuestamente para reducir la deuda, porque el que se ingresaba al plan Brady, la deuda la reducía en un 25%. Lo que ocurre que esto era una falacia. ¿Por qué? Porque un título de deuda que valía, un título de $100 que valía 17 en el mercado internacional, a partir del plan Brady valía 75. Por otro lado, la Argentina, para ingresar al plan Brady, tuvo que comprar garantías colaterales del Tesoro de Estados Unidos que le costaron 3.700 millones de dólares, que tuvo que pagarle al Fondo Monetario, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial y al Exim Bank de Japón. Y además, porque en el plan Brady, cuando uno lo analiza desde el punto de vista jurídico, nadie, excepto yo, en algunos trabajos, en un libro que se va a salir dentro de poco, he hecho una disección del plan, porque además lo hice también en Ecuador, los comparé, al Brady ecuatoriano y el argentino, eran idénticos, porque cuando JP Morgan preparó la estructura del plan, lo aplicó en todos los lugares de la misma manera, no solo en la Argentina. Y la curiosidad de este plan, o lo notable de este plan, es cómo un país no solo prorrogaba su soberanía, renunciaba a cualquier derecho de defensa que tuviera ante cualquier conflicto. Yo a veces cuando en la Facultad de Derecho comento estas cosas, los chicos me miran como dijeran: Olmo está medio loco, porque en un contrato que un país diga que acepta
que para cualquier litigio su domicilio lo constituye en el Banco Nación en Estados Unidos y en Londres, pero además constituye domicilios alternativos en instituciones financieras controladas por los acreedores, que además de eso acepta ser notificado por correo, pero además acepta también que si no recibe ninguna notificación va a quedar notificado de pleno derecho, cosa que no resiste el menor análisis jurídico, donde además el Estado acepta pagar los honorarios de los abogados, de los operadores, de los comisionistas, de todos, donde además dice que en caso de que los operadores, los que manejan la estructura del plan, actúen con negligencia, mala fe o mala conducta, el país renuncia irrevocablemente a hacer cualquier cuestionamiento en ese sentido. Y sería muy largo todas las cláusulas. Hay una cláusula, cerró el broche en todo este plan notable, que dice que si ese contrato fuera nulo, ilegal o no ejecutable, la República Argentina renuncia irrevocablemente a pedir la nulidad, la no ejecutabilidad del contrato. Es decir, atados de pies y manos. Pero como los acreedores, contrariamente a lo que muchos ingenuos suponen en la Argentina, son personas avesadas, que saben manejar la estructura jurídica, decidieron que las opiniones jurídicas obligatorias que tenía que tener ese contrato, como tienen muchos contratos que celebra la Argentina, no solo de deuda, sino como el que se firmó con Chevron y Down en Vaca Muerta, tienen que tener la opinión legal del Banco Central, del administrador letrado del Banco Central y del Procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado Nacional. Yo siempre recuerdo que leyendo el dictamen de los abogados norteamericanos de la Argentina, el estudio clérigo de Steve Hamilton, me llamó la atención que los términos del dictamen los había leído en otra parte, cosa que era absolutamente imposible porque yo recién lo estaba viendo. Entonces agarré los dictámenes de los abogados ingleses de la Argentina, los abogados que tiene la Argentina en Gran Bretaña, los abogados que tiene la Argentina en Japón, en Alemania, y los puse y eran todos exactamente iguales. Ahora, ¿cómo era posible que los abogados norteamericanos usaran el mismo lenguaje que los japoneses, los alemanes y los franceses? Y por muy simple, porque la minuta de cómo debían dictaminar esos abogados había sido redactada por los abogados de los acreedores. Un célebre estudio de Nueva York, que es Milbank, Tweed, Hadley y McCloy, cuya importancia es notable, primero porque operan en las principales plazas financieras del mundo, segundo porque uno de los fundadores del estudio, el doctor John McCloy, fue presidente del Banco Mundial y asesor de 8 presidentes norteamericanos, y porque uno de los principales abogados de ese estudio, precisamente en 1992, el doctor William Webster, había sido director del FBI desde 1973 al 86 y director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos del 83 hasta el 92. Ellos conocían absolutamente todo. Y los acreedores no solo se limitaron a redactar esto, sino que además redactaron la opinión del asesor letrado del Banco Central de la Argentina y del Procurador del Tesoro. Se supone que el Procurador del Tesoro tiene que analizar el contrato, ver si responde a los intereses de la nación, pero no, se lo mandaron un connotado constitucionalista, Alberto García Lema, que era Procurador del Tesoro de la Nación en 1992, y él firmó lo que le habían impuesto los acreedores sin cambiarle una coma. ¿Cómo se llama? Alberto García Lema. En la parte final del dictamen del doctor García Lema, dice que en razón de que él no conoce la legislación de los Estados Unidos, se confía en lo manifestado por los abogados norteamericanos. Uno podría preguntarse, en una reestructuración de deuda de 32.000 millones de dólares en 1992, este prestigioso jurista se puede haber tomado el trabajo de, en un mes y medio, la legislación norteamericana no es codificada, entonces podía haber los precedentes, los dictámenes de la Corte, pero no, era más cómodo, a ver, traigan esto,
que ahora precisamente he pedido a la Justicia Federal que diga si efectivamente lo firmó el 7 de abril o el 4 de abril en Nueva York en 1993, como dice el dictamen, y no lo firmó en Buenos Aires sin haber estado en Estados Unidos en ese momento, ¿no? Es decir, es un dictamen que es el claro ejemplo de falsedad ideológica, además de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Pero bueno, así se manejan los acreedores. Y el problema no es de ellos, es nuestro, que aceptamos eso, que un presidente de la nación, a través de un decreto, autoriza la firma de una operación de estas características. Y yo me acuerdo que cuando estaba en el Ecuador, le presenté el análisis del Brady al presidente Correa. Claro, no podía creerlo, pero claro, con esta mentalidad colonial que hay en algunos países, donde siempre hay que pensar no en función de interés nacional, sino en función de lo que nos dicen los otros que tenemos que pensar. Me acuerdo que el secretario general jurídico de la presidencia me dice: bueno, Alejandro, pero usted pretende que el procurador sepa la legislación de Estados Unidos, como si fuera algo absurdo, pretencioso, ¿no? Y una de las cosas curiosas, que siempre la cuento, porque muestra el grado de desprecio que tiene el sistema hacia nuestros países, no ya someternos a una estructura legal, no ya cobrarnos intereses usurarios, es decir, hacer lo que quieren con nuestras economías, sino burlarnos directamente, diciéndole: vamos a burlarnos a esta gente, total, ellos firman lo que nosotros les decimos. ¿Y por qué digo esto? Porque en el contrato de prenda colateral, que es el contrato que garantizaba la operatoria Brady, era un contrato donde los agentes de los acreedores eran JP Morgan y el Citibank, y todas las cláusulas eran a favor del acreedor, excepto una, que en el derecho romano germánico es lo que se llama el rebus instantibus, o la teoría de la imprevisión, y en el derecho anglosajón se llama hardship, que es el derecho por el cual, si cambian las circunstancias exteriores, las partes involucradas en algún tipo de contrato pueden solicitar el reajuste de la obligación o la rescisión del contrato. Entonces, ¿por qué digo que es una burla? Porque en ese contrato de prenda colateral, el derecho del país a utilizar esa franquicia, la frase decía textualmente así: podrá hacer uso de esto, etcétera, etcétera, 21 años menos un día después de la muerte del último de los descendientes vivos del embajador de los Estados Unidos en la corte de St. James, Joseph Fitzgerald Kennedy. Que cuando yo se lo comenté al presidente Correa, me decía: mire, Alejandro, usted, su inglés es tan deficiente, voy a tener que poner un profesor porque ha traducido mal. A lo que le dije: presidente, esta es la traducción oficial hecha por el Ministerio de Finanzas. Claro, algo tan absurdo, tan burlesco, que me acuerdo que yo dije: en este mundo de locos, no sé, quizás el sistema financiero pone estas cosas. Pues claro, Correa, que vivió 4 años en Estados Unidos, me dice: bueno, esto quiere decir que después que muere el último descendiente de la familia Kennedy, que es una familia gigantesca, va a haber que esperar 21 años menos un día, hasta la frase, 21 años un día más, un día menos. Bueno, era disparatado, totalmente disparatado. Entonces me acuerdo que le escribí a 3 amigos míos: el doctor Antonio Colomer Viadel, que era director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Politécnica de Valencia; el doctor Sandro Schipani, profesor de la Universidad de Roma, que me pidieron, no sé, habrán pensado, Olmo está loco, se equivocó, que le mandara la foto de donde estaba escrita esa cláusula. Por supuesto no lo podían creer. No lo podían creer. Bueno, claro, después del plan Brady viene toda la locura de la época menemista y una deuda que era de 62.000 millones en el 92, llegamos a 145 en el 99, después vino el default del 2001, la mala reestructuración de Kirchner en el 2005 y el 2010. Y por supuesto,
llegamos al actual gobierno de Macri, que me imagino que Juliano los habrá instruido debidamente. Y cuando yo me refiero a este tema jurídico es porque la ignorancia es de tal magnitud que hace poco tiempo un exdiputado, amigo mío Claudio Lozano, inició una denuncia judicial por el tema del Fondo Monetario. Juan Grabois, que es abogado, junto con otra persona, denunciaron a Christine Lagarde y al ministro Duhovne por el tema del contrato con el fondo, y varios diputados ladraron en la Cámara de Diputados el horror, cómo no pasó por el Congreso. Y además de eso, algunos abogados interpusieron recursos de amparo para conocer cuáles eran los trámites administrativos establecidos por la Ley 19.494, que tiene que ver con la Ley de Procedimiento Administrativo, para ver cómo había sido el procedimiento antes de firmar el acuerdo con el fondo. Yo creo que antes de iniciar una acción legal uno tiene que saber lo que hace, tiene que conocer la jurisprudencia, tiene que conocer la legislación. Y esta gente se ve que no tenía la menor idea. ¿Por qué? Primero, porque no existen trámites administrativos para ningún acuerdo a celebrar con el fondo. Eso existía en la imaginación de esta gente. La Argentina firmó 28 acuerdos y todos el procedimiento fue exactamente igual. Es una simple carta de intención que se manda al fondo con un análisis de lo que va a hacer el país y ahí el fondo decide si te da la plata o no te la da. Que por otro lado no es un crédito, es una compra de moneda. Por eso, es decir, el sistema financiero ha articulado las cosas tan perfectamente para evitar estas cuestiones legales que pudieran afectarlo. Entonces, no es que el fondo le da a la Argentina $57.000, que es el monto total. No, el fondo le da a la Argentina derechos especiales de giro, que es una canasta de 4 monedas, pero no es que le da la plata. La Argentina compra, se obliga a comprar esa moneda y a pagarla en moneda nacional o en moneda extranjera. Pero además de eso, hay otro tema, que la ley dictada por Menem en 1992, la 2456, establece en su artículo 60 que todas las operaciones de endeudamiento deben pasar por el Congreso de la Nación y estar fijadas en la ley de presupuesto del año donde se va a pedir el crédito, excepto los préstamos que celebre el Estado Nacional con organismos multilaterales de los que forme parte. Ergo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero además de eso, como la carta de intención está firmada por el ministro de Hacienda y por el presidente del Banco Central, esa ley exime de su aplicación al Banco Central de la República Argentina. Por si esto fuera poco, el Banco Central de la República Argentina, en su artículo 1, establece en su carta orgánica que no existe ninguna norma que pueda afectar las disposiciones del banco. Es decir, el banco, como no depende del Poder Ejecutivo, es un organismo autárquico, más allá de que el presidente le dé una orden, pero que no quede escrita. Y a esto se suma, que la ley complementaria permanente del presupuesto, que fue modificada varias veces, especialmente en la década del 90, establece que el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, ahora ministro de Hacienda, tiene facultades para hacer ese tipo de acuerdos. Ahora bien, el caso del fondo es un caso muy notable que tiene que ver con esta estructura del mundo financiero, porque yo cuando leía las denuncias de Grabois contra Lagarde y Duhovne decía, realmente, ¿cómo es posible que este tipo se haya recibido abogado, no? Porque el Fondo Monetario tiene más inmunidades que un Estado soberano. Si la Argentina tiene un problema con un país limítrofe, con Bolivia, Uruguay, Paraguay, o con algún otro país, para dirimir sus diferencias puede ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En el caso de que haya un problema con el fondo, la Argentina no puede ir a ningún lado
porque el fondo tiene inmunidades totales ante cualquier legislación de cualquier país y, por supuesto, tampoco puede ser sometido a juicio en la Corte de Justicia de la Haya. Pero no solo tiene inmunidades totales, yo diría impunidades, sino además tiene inmunidades en cuanto a toda la documentación que firma. Son absolutamente inviolables los archivos del fondo. Y por si esto fuera poco, tienen esa inmunidad, es extensiva a todos los funcionarios y operadores del fondo y, por supuesto, a la Junta de Gobernadores. Y da la casualidad que el ministro Duhovne era gobernador del Fondo Monetario en representación de la Argentina, de Chile y de Bolivia. Por lo cual tenía plena inmunidad ante cualquier... Claro, el otro día en la Facultad de Derecho algunos me decían, bueno, no, pero como era ministro de Hacienda, sí, era ministro de Hacienda, pero esto lo firmó. Es decir, y además como gobernador del fondo tiene inmunidad, ¿y dónde lo van a enjuiciar? ¿Acá en la Argentina? ¿Y cómo lo van a enjuiciar? Porque por otro lado, desde el punto de vista de la ortodoxia financiera, es un contrato que no puede ser materia de ninguna impugnación, porque está de acuerdo con la Ley de Administración Financiera, con la Carta Orgánica del Banco Central, con la Ley Complementaria Permanente del Presupuesto, y además con la estructura con la que se maneja el fondo. Pero algunos me han dicho, bueno, pero ¿qué pasa? El Fondo Monetario, en su artículo 6, no puede prestar dinero, lo dice el artículo 6, a países que fugan capitales. Y la Argentina recibió hasta ahora 45.000 millones del fondo y se fueron más de 35.000. Entonces uno podría inferir que, como dice toda la militancia y la televisión, toda la plata y la oposición al gobierno, la plata del fondo se fugó. ¿Y cómo vas a saber si se fugó justamente la plata del fondo? Si el Banco Central tiene una enorme cantidad de activos por otro lado, que por supuesto se han desbarrancado. En este momento el activo del fondo son 48.500 millones de dólares. El Banco Central, como dijo el otro día la CUNSA, pagó deudas anteriores, pero decir eso y no decirlo es lo mismo, como decir la plata se fugó. Y a ver, ¿cómo pueden determinar que lo que vino del fondo es lo que se fugó? Imposible. ¿Por qué? Porque toda la estructura, el sistema financiero la ha diseñado para que esto funcione así. Para que estemos en un total estado de indefensión y no nos quede otra alternativa que refinanciar, reestructurar, renegociar y todos los que se les ocurran. Y el pobre Alberto Fernández asume la presidencia de la Nación, no le va a quedar otra que decir, bueno, en vez de pagar dentro de 3 años, y bueno, 10 años, que no se acuerden facilidades extendidas. Es decir, claro, el tema es que los acuerdos con el fondo son acuerdos que no tienen que ver con un encarecimiento de la deuda, porque el fondo cobra muy poco interés, porque por otro lado la estructura determina que la Argentina es miembro del fondo, no es un usurero particular. El problema del fondo son los condicionamientos que impone el fondo. Es decir, el fondo presta plata y dice, bueno, pero hay que hacer esto. ¿Y en qué se traduce eso? En restricciones a la legislación laboral, en suprimir gastos del Estado que son importantes. Es decir, empezar a monitorear la política de un país. Por otro lado, el fondo tiene como principal contribuyente al gobierno de los Estados Unidos, que además es el único que tiene poder de veto por la cantidad de acciones que tiene el fondo. Por supuesto, y esto hay que tenerlo bien en cuenta, a veces no han coincidido el fondo con los Estados Unidos. Es decir, no es que, como dicen algunos, el fondo es un instrumento de Estados Unidos. No, a veces puede ser y a veces no. Porque muchas veces el gobierno ha dicho, hagan tal cosa y el fondo dijo no. Es decir, eso depende de quién lo maneje, porque bueno, el director gerente del fondo generalmente no, siempre lo elige desde un país europeo. Entonces, a veces hay algunos cortocircuitos. Lo curioso es que este préstamo del fondo, a mi juicio, esto es por supuesto muy subjetivo, fue un préstamo político, no económico, porque de alguna manera la influencia de Estados Unidos quiso sostener al gobierno de Macri por un interés claramente geopolítico, y por eso decidieron darle semejante suma de dinero. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque
la situación económica de la Argentina cuando se dio este préstamo y mucho antes ya era muy mala. No mala porque lo dijera el fondo, mala porque lo sabía el gobierno, mala porque el gobierno además sabía que a través de lo que estaba haciendo iba a pasar esto. Yo cuando veo que, y no pasaron cosas, esas cosas que dice Macri, y acá casualmente les voy a leer, pues si bien yo tengo bastante buena memoria, pero hay cosas que a veces me olvido. ¿Usted se acuerda cuando se emitió el bono a 100 años? Bueno, claro, un país que no sabe lo que va a pasar la semana que viene, se le ocurre emitir un bono a 100 años. Bueno, en el bono a 100 años había una particularidad realmente muy notable que la tengo acá. En ese bono, que fue comprado antes de ser emitido, porque el ministro Caputo ya lo había colocado con anterioridad y además había colocado en empresas offshore, de la cual era el que la manejaba, aunque lo negó en el Congreso de la Nación, pero los documentos de la Security Exchange Commission de Estados Unidos demostraron que sí, que él era el que manejaba ese fondo que se llamaba Noctua. Bueno, en ese bono, el anexo de ese bono, había una advertencia a los acreedores de lo que era la situación argentina en ese momento. Cuando uno lee cualquier bono emitido por el Estado, ve que el Estado habla de su situación económica, de las perspectivas que tiene maravillosas, del desarrollo de la industria, porque lógicamente, si quiero que esos bonos los compren en otros países, necesito mostrar que la situación es... Pero bueno, en el Incrosur, que es la advertencia que figura en el bono, el gobierno decía esto es del año junio 2017, y decía el gobierno: existe incertidumbre y riesgo sobre el futuro económico debido a la inflación y a la volatilidad del sistema cambiario. Puede haber menos crecimiento económico y reducción de las reservas del Banco Central. Puede haber reducción de la inversión extranjera, lo que privaría a la Argentina del capital necesario para el crecimiento económico. Puede haber hostilidades internacionales e incertidumbre política respecto a las elecciones de 2017. Puede haber inestabilidad política, social y económica en el futuro. El gobierno no puede garantizar los impactos causados por las medidas implementadas en el país. El aumento del gasto público del gobierno puede tener efecto adverso, significativo y consecuencias negativas por largo tiempo en las perspectivas económicas de la Argentina. El gobierno desconoce cuáles serán los resultados de las medidas implementadas en el sector energético y sus repercusiones. El riesgo de no hacer frente adecuadamente a los riesgos reales del deterioro institucional puede afectar adversamente la economía y la situación financiera de la Argentina. Las fluctuaciones del peso pueden afectar adversamente a la economía argentina y la capacidad de cumplir con las obligaciones del país. No se puede garantizar que la Argentina pueda obtener financiamiento, lo que puede determinar que no se pueda pagar la deuda pública y los bonos. No se puede garantizar que la calificación crediticia de la Argentina mejorará. La capacidad de la Argentina para obtener financiación puede verse afectada por litigios de los old house. Esto es de junio del 2017, cuando todavía no había crisis cambiaria, ni el dólar se había disparado, pero ya el gobierno sabía que esto era lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque las medidas económicas implementadas, y esto además de saberlo el gobierno, lo sabía el fondo, porque en el informe, el artículo 4 del mes del año 2017, el fondo plantea todas las modificaciones que había que hacer para que esto cambiara. Ahora bien, cuando uno habla de la deuda de Macri, equivocadamente, porque sí, la deuda la emitió Mauricio Macri, pero la deuda es responsabilidad de toda la dirigencia política con representación parlamentaria, porque Macri no ha emitido un solo bono que no haya sido autorizado por ambas cámaras del Congreso de la Nación, por lo cual son corresponsables de eso.
Pero además de ser corresponsables, dicen, bueno, pero ¿y el préstamo en el fondo no pasó por el Congreso? Claro, no pasó por el Congreso porque las cámaras no quisieron que pasara por el Congreso. ¿Y por qué digo esto? Porque la ley 2456 de Administración Financiera es una ley del año 92, como les decía. Cuando en 1994 se dictó la Constitución, se estableció que la legislación delegada caducaba a los 5 años. Es decir, que esa norma hubiera caducado en el año 1999. Pero empezó a ser prorrogada y prorrogada y prorrogada y prorrogada, y en el 2014 ambas cámaras del Congreso, controladas por el kirchnerismo, la declararon válida cuando se aprobó el digesto jurídico argentino, que es la compilación de todas las leyes del Estado desde las leyes que tienen efectividad. Ese Congreso kirchnerista no solo aprobó esa ley, sino aprobó una enorme cantidad de leyes de la dictadura militar. Entre ellas, una ley que autoriza al presidente de la República a vender bienes privados del Estado. Pero claro, cuando va a los programas de televisión, ahí dice cualquier cosa, pero cuando llega el momento de votar, vota total. ¿Quién se entera cómo votó tal diputado o tal otro? Por eso ellos son responsables de que esa ley permaneciera y, en consecuencia, que un préstamo de magnitud enorme como el del fondo, el fondo jamás prestó una suma a ningún país soberano como la que prestó la Argentina en 2018, no pasara por el Congreso. Por eso ellos son responsables. Y además son responsables de que toda la estructura jurídica no haya cambiado. En mi carácter de asesor de la Cámara de Diputados, del 2009 al 2013 y del Senado de 2014 hasta ahora, redacté proyectos de ley para cambiar esa legislación, para anular una serie de leyes que lamentablemente afectaban a la Argentina, como la ley de entidades financieras, la ley de inversiones extranjeras. Jamás fueron tratados ni siquiera en comisión, a pesar de ver la firma de varios legisladores. Claro, además de cambiar la legislación, hay que cambiar la conciencia. Porque si no tenemos conciencia de que no podemos seguir sometidos a lo que nos marcan en otros países, y si bien la prórroga de jurisdicción es algo prácticamente aceptado en el mundo entero, todos los países prorrogan, y hay una serie de normas que quedaron consolidadas cuando las Naciones Unidas en enero del 2005 aprobó la Convención sobre Inmunidad Soberana de los Estados y sus miembros, estableciendo que cualquier país que renuncie a jurisdicción puede ser sometido en cualquier otro país. Pero, si bien yo que he estudiado minuciosamente el tema, estimo que sería hoy prácticamente imposible cambiar eso, he hecho un distingo muy claro, que una cosa es que un Estado emita un bono que se puede cambiar al mercado internacional, y hablamos hoy del Brady. El Brady fue cambiar la deuda que tenían un conjunto de bancos por una enorme cantidad de bonos que fueron repartidos en todas partes, donde uno en este momento no podía saber a dónde fueron a parar. Los bonistas italianos, los plomeros norteamericanos, en fin. Ahora bien, si bien es difícil porque todos los países del mundo han aceptado la prórroga, todos, lo que hay que hacer es la distinción, que no es lo mismo cuando un gobierno emite un bono a cuando hace una reestructuración de su deuda pública. Cuando hace una reestructuración de su deuda pública, está ejerciendo su soberanía, está limitando derechos y, en consecuencia, ahí, a mi juicio, no corresponde ningún tipo de prórroga, ninguna renuncia a la inmunidad que tiene el Estado. Lo que pasa es que esto es hecho habitual. Y además de la habitualidad, desde el punto de vista de la política, se manejan estas cosas con mucha mala fe. Y se manejan con mucha mala fe de acuerdo a la idea política
que cada persona tenga. ¿Y por qué digo esto? Porque hace 2 años el doctor Eduardo Bacesat, el doctor Aristides Corti y el doctor Jorge Cholvis iniciaron una denuncia contra Macri por traición a la patria y otros delitos por haber supuestamente hipotecado los recursos naturales. Cuando yo le escribí a estos 3 letrados, uno de ellos lamentablemente fallecido, muy amigo mío, el doctor Corti, que era profesor titular de Derecho Tributario, Bacesat no me contestó y sigue despilfarrando en los medios semejante mentira de que Macri había hipotecado los recursos naturales. ¿Y por qué lo hizo? Porque en los decretos de emisión de deuda del presidente Macri se establece que el Estado renuncia a su unidad soberana con excepción de una serie de cosas que se preservan. O sea, el Estado no renuncia a la inmunidad respecto a los bienes de las representaciones diplomáticas, las reservas de libre disponibilidad, es decir, los bienes militares, una serie de... Y hace mención a 2 artículos del Código Civil, pero no dice una palabra del 267, que es el artículo donde hace referencia a los recursos naturales de la nación. Entonces, dicen, como él no citó eso, quiere decir que lo dejó con garantía. Ahora, que una persona que ignora el derecho lo sostenga es una cosa, pero un constitucionalista de años como Bacesat o como el doctor Corti, Macri no puede hipotecar lo que no es de él, porque los recursos naturales no son del Estado Nacional, son de las provincias, que a través del artículo 124 de la Constitución Nacional tiene el dominio originario y a través de la ley corta dictada durante la gestión Kirchner tiene la administración total de esos recursos. En consecuencia, no podía hipotecarlos. Y cuando hablo de la mala fe es porque da la casualidad que Néstor Kirchner, en el decreto 319 de marzo del 2004 y en el decreto 1735 de diciembre del 2004, hizo exactamente lo mismo que Macri, y Cristina en el decreto 563, cuando reestructuró la deuda en el 2010, también dijo lo mismo. Y estaba bien que lo dijeran, porque no podían exceptuar un bien que no pertenece al Estado Nacional. Pero claro, se difunden estas cosas y la gente las compra. La compran los antimacristas y, como digo siempre, hay tantas cosas para cuestionar este gobierno que no tiene sentido empezar a untar este tipo de cosas falaces que no responden, no resisten el menor análisis. Pero bueno, para redondear y no aburrirlos, es decir, toda esta estructura a la Argentina la pone en un gran estado de indefensión. ¿Por qué? Porque el estar condicionado al fondo determina que la Argentina hay que cumplir determinadas pautas. Y yo creo que cuando el doctor Fernández renegocie la deuda, iba a tener que aceptar algunas cosas porque si no... Porque la única manera de no tener eso es pagarle al fondo y eventualmente irse del fondo. Onganía, cuando la Argentina le debía al Fondo Monetario Internacional alrededor de $160 millones durante su gestión como presidente. En ese momento estaba el proyecto del Chocón Cerros Colorados y el Fondo Monetario le dijo no. Entonces Onganía dijo, bueno, como el Chocón Cerros Colorados es fundamental hacerlo, le pagamos al fondo y chau fondo. Y eso hizo, y se pudo hacer el Chocón. Entonces, si no tenemos esa posición de firmeza, de creer que nuestra soberanía tiene que ser manejada de otra manera, y seguimos con todas estas leyes, renunciando a todo, sometiéndonos a todo, y no va a haber ninguna posibilidad. Por otro lado, a mí siempre me ha llamado la atención, en todo este proceso del endeudamiento, que nunca se llame a los deudores privados, cuya deuda la Argentina pagó por décadas, para que vuelvan la plata. Porque si yo firmo un contrato de alquiler con alguien y alguien es avalista mío y yo no pago y paga el que garantizó mi contrato, después el que garantizó mi contrato, si yo llego a tener plata, me puede ejecutar sin ningún problema. Pero acá parece que
No se puede pedirle a Mauricio Macri ni a su familia que devuelva la plata, ni a los Roca de Techín, ni a todos los que endeudaron a la Argentina, porque claro, esa deuda privada en el año 1985 era exactamente la mitad de la deuda total del país, 23.000 millones de dólares. Que 23.000 millones de dólares del 85 no son los 23.000 de ahora, son 3 o 4 veces más. Entonces, si esto no se enfoca con un criterio sistémico de enfrentar a los acreedores de una manera, plantear una serie de normas legales distintas, y no va a haber posibilidades de que la decadencia argentina se detenga en algún momento. Otra de las cosas que quizás a esta altura del partido puede resultar delirante es que hay una doctrina jurídica en los Estados Unidos, la doctrina de deuda odiosa, que fue de alguna manera estructurada durante largos años por una serie de juristas, un ruso, Alexander Sack, un italiano que fue presidente del Consejo de Ministros, Francesco Nitti, y un gran jurista francés, Gaston Gessé, que estuvo en la Argentina a principios del siglo XX, un jurista norteamericano muy importante, Ernst Feigenfeld, en su libro Deudas de Estado, hizo una especie de articulación total de esa doctrina. Esa doctrina, en esencia, ¿qué significa? Que una deuda contraída por un país y no utilizada en beneficio del pueblo es una deuda odiosa y puede ser impugnada. Ahora, no es simplemente una teoría, porque claro, una teoría puede ser contrapuesta con otra o puede ser desconocida. Esta teoría o esta doctrina fue aplicada por Estados Unidos en 1898 cuando se firmó el Tratado de París, que dio lugar a la independencia de Cuba, y cuando a través de la enmienda Platt Estados Unidos se convirtió en una especie de jefe supremo del Estado cubano. Cuando el gobierno de España le reclamó a Cuba el pago de la deuda externa cubana, el gobierno de Estados Unidos dijo no, porque fue una deuda contraída por una administración colonial para sojuzgar a un pueblo y no para beneficiarlo. Y esa deuda no se va a pagar. A esto se suma que muchísimos años después, en un conflicto entre el gobierno de Costa Rica y el Royal Bank de Canadá, se designó como árbitro al doctor William Taft, que había sido presidente de los Estados Unidos, era presidente de la Corte Suprema, donde él como árbitro dijo: esta deuda no se debe pagar porque fue una deuda contraída por un dictador, Federico Tinoco, para perpetuarse en el poder y no utilizada en beneficio del pueblo costarricense. Recientemente, las autoridades norteamericanas dijeron que la deuda de Irak no se iba a pagar porque era una deuda contraída por un dictador para perpetuarse en el poder. Y el tema es que el origen de la deuda argentina es el de la dictadura militar, que hizo lo que quiso con la finanza de los argentinos, nos endeudó sideralmente, violó todas las normas posibles, y esa deuda es el origen de todo lo que vino después. No porque lo diga yo, sino por el juzgado federal número 2 hay una habitación llena de informes, testimonios, pericias, declaraciones que muestran que una deuda es continuidad de la otra. Naturalmente que después del fallo Ballestero, cuando yo continúe con todo el proceso, el juez agrégase, téngase presente, no hay resoluciones. El único que colabora conmigo de alguna manera es el fiscal federal Federico Delgado, que es el titular de la Fiscalía Federal número 6, que también ha hecho presentaciones, pero claro, como decía el otro día, y es inútil. Es decir, desde el punto de vista jurídico, los jueces no se animan. ¿Por qué no se animan? Y por el poder que está atrás de toda esta estructura, porque los gobiernos no hacen absolutamente nada para modificar la legislación, y porque por otro lado las grandes empresas están ahí alertas y expectantes
de que esto debe seguir así indefinidamente. Total, ¿quién carga sobre las espaldas de esa deuda? El pueblo argentino, que en este momento tiene una deuda, se les ha dicho Juliano, de casi 350.000 millones de dólares. El año que viene hay que pagar más de 20, el 2021 otro tanto, y así seguimos. Y cuando me dicen que no se puede, digo siempre lo mismo. El gobierno del Ecuador, en el año 2007, creó una comisión de auditoría de la deuda que yo integré, y cuando se terminó la auditoría, Correa dijo: vamos a pagar lo que debamos pagar, y no los fraudes. Y no los fraudes. Claro, la mayor parte de la deuda era un fraude descomunal. Tuvo la mala suerte de que ningún país lo acompañó en esta campaña. Yo lo acompañé al presidente Correa, a verlo a Hugo Chávez, a Venezuela. Estuvimos con Evo Morales, con el presidente del Consejo de Ministros de Cuba, con Manuel Zelaya, presidente de Honduras. Hubo visita de ministros a la Argentina y a Brasil, y excepto solidaridad moral, nada más que eso. Por eso yo me río a carcajadas cuando hablan de la solidaridad latinoamericana, porque recuerdo las palabras de un gran ministro de la reina de Inglaterra que dijo: los países no tienen solidaridad y si no tienen intereses. Y esto quedó demostrado cabalmente cuando Ecuador, que es un país muy chico, es 10 veces más chico que la Argentina, le vende el 76% de su producción a los Estados Unidos, tuvo que negociar, y si bien pagó el 30% de lo que debía, podía haber hecho un cuestionamiento internacional apoyado por otros países sobre la base de las pruebas que habíamos descubierto: presiones, amenazas, contratos absurdos. Pero no pudo hacer más de lo que hizo porque nadie quiso acompañarlo. Y yo siempre digo lo mismo porque en estos mitos, Venezuela, Cuba, es decir, las realidades a veces son distintas. Y las realidades son que ese país que pudo haber encabezado o podían haberlo apoyado otros países para hacer algo relevante, nadie quiso hacerlo. Y tanto lo quisieron hacerlo que en un documento que yo redacté y que terminé escribiendo en el Salón Ayacucho del Palacio Miraflores, ya reunido todos los presidentes del ALBA, ahí se decía que en caso de que el Ecuador sufriera algún tipo de represalia, los países iban a apoyarlo. Letra cuarta. Así que bueno, esto es un poco un resumen de montones de cosas que podía contarles, pero creo que es suficiente para darse cuenta que la Argentina, ante esta estructura, si no la cambia, no tiene ninguna posibilidad. Muchas gracias. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna refutación? Yo te quería hacer una consulta, Alejandro. En el tema de la fuga, el otro día Heller apareció de Fantino con un esquema donde el préstamo que venía se nos prestaba y a la par se iba poniendo la línea de la fuga. Y mi pregunta fue, estaba en mi casa, si yo pido plata como gobernante, le pago a una empresa para que haga un puente, el dueño me hace esa obra, queda en el país y decide, bueno, ¿qué hago? Le pago y decide a lo mejor depositar esos dólares que yo tomé prestado para hacer el puente, depositarlos en el exterior. Pareciera una fuga de dólares, pero en realidad, bueno, es todo legal porque se hizo. Primeramente, la fuga no es delito. La fuga no es delito. No es esto. Es decir, uno puede censurarla moralmente, que la plata se vaya, pero no es delito. Y por otro lado, es decir, las especulaciones de Heller son especulaciones puramente políticas, no especulaciones que puedan
acreditarse documentalmente. Como recién les decía, es decir, uno puede decir, a ver, esta plata vino y esta misma plata es la que se fue. No, uno puede inferir a través de que, bueno, nos prestaron esto, se fue una suma importante, pero todo eso entra dentro del terreno de lo opinable, no de lo contundente. Y nosotros, para enfrentar a este sistema, tenemos que manejarnos con evidencias contundentes, no con bla 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 o con especulaciones políticas. Ecuador quedó a cero con sus deudas. Ecuador, cuando yo me fui del Ecuador en el año 2009, la deuda había bajado y había quedado en 8.000 millones de dólares. Lamentablemente, cuando se fue Correa, la deuda había crecido de nuevo a 36.000 millones, primero por el catastrófico terremoto que hubo en el Ecuador, que obligó a pedir préstamos, y segundo, por una serie de manejos desafortunados que llevaron a que el gobierno se endeudara enormemente. Y si bien yo no voy a justificar ese endeudamiento, lo que sí quiero es plantear que un proceso que podría haber sido un ejemplo y hubiera servido a toda América hispana, nadie quiso apoyarlo, excepto en los papeles. Y no solo nadie lo quiso apoyar, sino que yo en el Ecuador pude ver casos muy concretos de cómo funcionaba esa solidaridad. Y un caso concreto es el del gran lobista de Odebrecht, que es el que fue presidente de Brasil, Lula, que ahora está victimizado porque como una persona de gran trayectoria fue encarcelada en un juicio. Bueno, más allá que yo no voy a discutir los términos del juicio, que lo leí minuciosamente, la sentencia del juez Moro y la sentencia de Marcelo Odebrecht, uno de los principales responsables de esa matriz de corrupción. Esto es demostrativo de cómo se manejan las solidaridades. Nosotros, cuando hicimos la auditoría en Ecuador, auditamos un préstamo hecho por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil al Ecuador para construir una gran represa, la represa de San Francisco. El préstamo teníamos como condición que tenía que ser construida por empresas brasileñas, entre ellas la principal Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez. Si la construcción no se realizaba de acuerdo a lo que corresponde y había algún problema, el banco no tenía ninguna responsabilidad, la deuda había que pagarla igual. Bueno, se inauguró la represa. Yo estaba en el Ecuador cuando colapsó, empezó a fisurarse. Correa ordenó la intervención militar y echó a patadas a los responsables de Odebrecht del Ecuador. La Contraloría General de la República estableció que los daños importaban la suma de más de 85 millones de dólares. Más allá de cuando hicimos la auditoría, vimos que la represa había costado el doble de lo que había sido presupuestada, porque para ganar la licitación y para acceder a ese préstamo habían cotizado eso en 200 y tantos millones de dólares, y una vez conseguido el contrato empezó a hacer adendas al contrato que fueron subiendo la deuda al doble. Ante ese conflicto, ¿qué se hacía? Yo, que a veces quizás tenga posiciones ciertamente extremas contra estos miserables que nos condicionan y nos sojuzgan, sugerí que había que impugnar el contrato, que había que hacer algún tipo de cuestionamiento, pero supongo que el presidente Correa no quería pelearse con Brasil, no quería enfrentar a su amigo Lula, entonces se buscó una especie de fórmula para ver cómo se resolvía el problema. Y como en el contrato estaba pactado el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, se utilizó el recurso del arbitraje, pactado en el contrato. Por supuesto, se presentó el pedido de arbitraje en París y creo que ese mismo día a la noche lo llamó el presidente Lula a Correa, hecho una furia, diciendo cómo el Ecuador se había atrevido a pedir el arbitraje.
Y al día siguiente, o a las 48 horas, se ordenó el inmediato retiro del embajador de Brasil en Quito, en disgusto por la actitud soberana de un país. Esa es la solidaridad latinoamericana. Por supuesto, el presidente Lula habrá presionado de todas las formas posibles. ¿Y cómo concluyó la cosa? Que los 85 millones pagaron 20 y Odebrecht volvió al Ecuador y se le dieron 5 contratos más. Y aquí no ha pasado nada. Señor, la deuda está teniendo la entidad que tiene, el volumen que tiene, que se lleva el presupuesto para pagar los intereses. Y dada la ignorancia de la que se observa en los medios y en la clase política en general, ¿no debiera existir una comisión en el Congreso de la Nación o una suerte de CONADEP nacional respecto a la deuda externa? Promover una suerte de CONADEP, es decir, ¿cómo ve usted que está hoy o las posibilidades potenciales que tiene de crear una mega investigación de la deuda actual y pasada? Bueno, yo en mi libro le dedico un capítulo a la complicidad del Congreso. ¿Por qué? Porque cuando mi padre inició la denuncia en el juzgado de federal número 2, cuando asume Alfonsín en diciembre del 83, el juez federal Martín Anzoátegui, que intervenía en la causa, el juez original de la causa, envió un oficio al Congreso Nacional en enero del 1984, diciendo que la investigación de la deuda excedía las capacidades del juzgado federal y, en consecuencia, dado que el Congreso es el que constitucionalmente el encargado de manejar el tema de la deuda, que el Congreso se ocupara. A causa de esos dos diputados justicialistas, Adán Pedrini y Miguel Unamuno, presentaron un proyecto de ley para crear una comisión investigadora. Se discutió y la mayoría radical dijo no. Se fue Alfonsín, vino Menem. En ese momento, el diputado radical Alfredo Allende, junto con otros diputados radicales, pidieron constituir una comisión investigadora de la deuda. Ahí los justicialistas dijeron no. Por eso muchas veces cuando me dicen ¿por qué el Congreso? Y porque el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical son los dos cómplices del endeudamiento del 83 hasta hoy. Entonces ellos no se quieren investigar a sí mismos. Y a partir de ahí hubo montones de proyectos. Yo redacté en el año 2010 un proyecto para crear una comisión investigadora. Me acuerdo que en la sala 1 de la Cámara de Diputados presentamos el proyecto con una asistencia multitudinaria, cámara de televisión, canales y todo. Por supuesto en los medios no salió nada, pero estaban los diputados de todos los bloques. A duras penas conseguimos que pasara a 2 comisiones. Y en la segunda comisión se aprobó insólitamente por una exigencia de Alfonso Prat-Gay, porque el presidente de esa comisión de presupuesto y Hacienda, que era kirchnerista, no quería saber nada con el proyecto. Por supuesto, fracasó. Volvimos a representar el proyecto en el 2012, no lo trataron. Y ahora en el Senado lo presentamos varias veces y no lo trataron. Y cuando se reestructuró finalmente toda la deuda y surgió la famosa sentencia de Griesa, que bloqueó el pago de la deuda reestructurada, el gobierno de Cristina Kirchner presentó un proyecto de ley al Congreso para cambiar la jurisdicción del pago de los bonos. En vez de pagarlos en Nueva York, que venía a pagarse acá. Bueno, hubo grandes discusiones y por pedido de la oposición, el gobierno de la señora de Kirchner aceptó crear una comisión investigadora de la deuda. Nunca funcionó porque se habrá reunido 5 veces, generalmente no había quórum, los integrantes no asistían y por supuesto se terminó. ¿Se puede dar nombre de esa gente que la conformaba? Sí, el diputado Enrique Calcaño, el senador Adolfo Rodríguez Sá, varios legisladores radicales y justicialistas, porque en estas cosas, como dice mi amigo, el ex juez Lozada, hay un partido de la deuda. Todos dicen que hay que pagarla, salvo algunas excepciones. Bueno, cuando viene el gobierno Mauricio Macri, se crea una comisión no de investigación,
de seguimiento, o sea, lo viejo ya. Bueno, esa comisión de seguimiento que preside el senador justicialista Mayans se ha reunido muy pocas veces. Unas últimas veces, que fue la más celebrante, fue cuando se lo citó al ministro Caputo para que fuera a contar todas estas maravillas de lo que se estaba haciendo, pero no se reúne. Y digamos que la mayor discusión que hubo sobre la deuda anterior fue cuando el gobierno de Macri mandó el primer proyecto de ley al Congreso en marzo del 2016 para pagarle a los fondos buitres. Y ahí hubo una reunión de las comisiones que intervenían en el Senado, donde se me invitó a exponer y donde yo, por supuesto, dije que lo que se estaba pagando era un delito, no porque no habría que pagar lo que había establecido el juez Griesa, porque en ese caso la Argentina se había sometido a la jurisdicción de Griesa, se había defendido, había cuestionado la sentencia, había apelado, había hecho todas las instancias, pero lo de Griesa eran 2.700 millones y el proyecto de ley era emisión de deuda por 16.500 millones. Por supuesto, no pasó nada, fue votada casi por unanimidad. Frente para Victoria, Unión Cívica Radical, Cambiemos, partidos provinciales. Massa colaboró con eso. ¿Cómo? Massa, Bocio, diputados, todos los que hoy en día dicen una cosa, en ese momento dijeron otra. Y fíjense lo insólito. Yo me acuerdo que cuando fue ese proyecto de ley al Congreso, ahí ya estaban anexados algunos acuerdos previos que se habían hecho. Y algo realmente insólito es que había un reconocimiento de deuda por 842 millones de dólares hecho en una hoja de agenda a mano por el ministro Luis Caputo, que en ese momento era secretario de Finanzas de la Nación. Ahí decía Caputo: reconozco en favor de NML Capital la suma de 842 millones de dólares, y firmaba Luis Caputo, secretario de Finanzas. En una hoja de agenda. Se ve que no tenía una A4 o una oficio, entonces agarraron la agenda de alguien, porque claro, uno ve la fotocopia del documento y es una hoja cuadriculada. Es decir, así se maneja la deuda en la Argentina. Yo, mire, no sé si lo que voy a decirle es una estupidez o no, pero me acuerdo que vino Correa acá y le dieron un premio acá en la Escuela del Periodismo, pero él vino por un problema también de un cobro, a ver si podía cobrar algo, no sé si era a una empresa petrolera o no, y Cristina no le aceptó el pedido ese. ¿Se acuerda? Sí, si me acuerdo, yo intervine en eso y digo ¿por qué? Sí, pero porque... a ver si estoy mal en eso. No, perfecto. Resulta que la empresa Chevron Texaco depredó la Amazonía ecuatoriana. Y el Tribunal de Sucumbíos condenó a Chevron al pago de 19.000 millones de dólares. Que por supuesto esos 19.000 millones no cubrían los desastres irreparables que hizo, las vidas humanas perjudicadas. Luego la Corte Constitucional del Ecuador bajó la indemnización a 10.000 millones. Los tribunales ecuatorianos libraron oficio a la Argentina para que se embargaran todos los activos de Chevron. Y el juez en lo contencioso administrativo federal ordenó el embargo de los activos justo en el momento que el gobierno de Cristina Kirchner estaba negociando un acuerdo con Chevron para entregar la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional en Vaca Muerta. Claro, ante el embargo se suspendió la negociación y Chevron apeló a la Cámara. La Cámara confirmó el fallo del juez, Chevron apeló a la Corte. Rechazaron el recurso, interpuso una queja y la Corte, contradiciendo toda jurisprudencia de la Corte Suprema, no interviene ante medidas cautelares, porque las medidas cautelares son susceptibles de ser modificadas en cualquier momento. La Corte siempre trata de sentencia definitiva o que tengan alguna trascendencia institucional. La Corte aceptó el pedido de Chevron
revocó el fallo y ordenó el levantamiento del embargo. El único que votó en contra fue el doctor Carlos Fait, ¿no? Ese anciano que ninguneó la señora de Kirchner, diciendo ese señor de 90 años que no se quiere ir de la corte, el único que votó como debía votarse. Sale la sentencia a la corte y a la semana o la semana y media la señora de Kirchner emite el decreto 939 que permite que a los pocos días se firme el acuerdo secreto con Chevron, por el cual se le entregan las reservas petrolíferas, una parte de las reservas de Vaca Muerta, y se firma a los pocos días otro contrato con la firma Dow Chemical de Estados Unidos, a la cual se le conceden permisos para la explotación de la segunda reserva mundial de gas que existe en el mundo, que también está en Vaca Muerta. Cristina Kirchner sabía el problema que había habido en el Ecuador, y supongo que el presidente Correa se lo habrá planteado, pero, señora, como decía hace un rato, los negocios son los negocios y en estas cosas la solidaridad no funciona. No, yo se lo puse como claro, resultado... Usted dice de que no hubo solidaridad cuando claro, había habido. Resultado, se firmó ese acuerdo secreto que el gobierno de Cristina Kirchner se negó a entregar durante 2 años, y a causa de eso un senador de la Nación, el doctor el ingeniero Rubén Giustiniani, interpuso un recurso de amparo para que le mostraran el contrato, que fue rechazado en todas las instancias hasta que la Corte Suprema en el mes de diciembre ordenó mostrar el contrato. ¿Por qué no lo quería mostrar el contrato? Porque era un contrato lleno de empresas offshore, donde se favorecía a la empresa extranjera. Pues eso, claro, cuando uno ve los discursos donde se dice una cosa y ve las realidades donde se firman otras, ahí queda en evidencia la falsedad de ciertos discursos. Así como hay el Partido de la Deuda, también está el Club de la Deuda, de que, como decía Juliano, se pedían a codazos para hacer el estudio que renegocie la renovación de deuda. ¿Qué saben de estos estudios que funcionan en Nueva York para renegociar deuda y demás? Claro, son estudios... ¿verdad? Uno de ellos es el estudio Clery, Gottlieb, Stein y Hamilton. Clery, Gottlieb, Stein y Hamilton. Este estudio fue contratado originalmente por Carlos Menem en 1989 para ayudarnos en el proceso de reestructuración de la deuda. Durante toda la década del 90 sirvió los intereses no de la Argentina, porque además se da la particularidad de que ellos han sido también abogados de los acreedores. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen en la página web de ellos. Estaban fundidos con el diablo. Entonces, estos abogados célebres que trabajaron así durante la década del 90 fueron recontratados por el doctor Duhalde en el 2002 y aceptados nuevamente como abogados por el decreto 319 firmado por Néstor Kirchner en marzo del 2004. Y hoy siguen siendo los abogados del gobierno de Macri. ¿Qué reformas jurídicas, legales, aconsejaría usted a un gobierno futuro? ¿Hay alguna batería? Modificar la ley de inversiones extranjeras, modificar la ley de administración financiera, de entidades financieras, modificar la ley que permite vender bienes privados del Estado al presidente de la República, un proyecto de ley que acabo de terminar y que se va a presentar la semana que viene para gravar con el IVA a la compra en moneda extranjera. O sea, que una persona que quiera comprar $1 millón va a tener que gatillar $200.000, entonces lo va a pensar 2 veces. Y como los grandes especuladores no compran $1 millón, compran 10, 15 o 20, cuando tengan que ver lo que tienen que pagar y lo que eso puede costarles, porque esa va a ser una de las formas, no todas, de que volvamos a recuperar nuestro signo monetario. Porque en Brasil, más allá de que es un país con las mismas características de este, y que esté Bolsonaro, que está ese estado Dilma y antes Lula, todas las transacciones se hacen en reales. No hay transacciones en dólares como acá. Acá todo el mundo piensa en dólares para comprar una casa, para comprar algún bien determinado. Todo es, hago la equivalencia en pesos, pero el monto se pone en dólares. Entonces, es decir, esas son algunas cosas básicas que habría que hacer. Hacer una investigación total sobre la deuda, estableciendo por lo menos responsabilidades políticas. Y otra fundamental es llamar a los deudores privados
a que devuelvan la plata. ¿Qué podrían hacer? Nos acogemos a la prescripción de las deudas estaban prescriptas. Del 82 a hoy pasaron una enorme cantidad de años, pero por lo menos pondríamos en evidencia a todos ellos que defraudaron al pueblo argentino y en este momento se escudan en una ley procesal para no devolverle la plata que el Estado pagó por ellos. Estas son algunas, porque por supuesto habría que hacer todo un estudio completo para ver un andamiaje jurídico que nos permitiera enfrentar, pero fundamentalmente cambiar la mentalidad. ¿Empezó con Martínez de Oz, de estatizar la deuda privada, o estaba de antes? No, eso fue durante la gestión del doctor Cavallo en el Banco Central. Martínez se había ido ya. Ahora... Pero cuando Aerolíneas y Austral, con Austral, ¿no? Austral no era una empresa privada de rental Reinal que... Iba a ser estatizado en la gestión Martínez de Oz. Sí, pero yo hablo de la estación de la deuda pública, ¿no? Entonces, es decir, hay todo un conjunto de cosas que se deberían hacer, pero si nosotros seguimos respetando todo esto, si seguimos diciendo que bueno, que la deuda con el fondo tiene que pasar por el gobierno nada más, que el Banco Central puede hacer lo que quiere. El otro día me están diciendo, un banquero amigo mío, que la Argentina es el tercer país del mundo en tenencia de moneda extranjera, acá y en el exterior, porque hay 400.000 millones supuestamente de argentinos en el exterior. Claro, otra de las cosas que había que hacer es, al modificar la ley de entidades financieras, que yo presenté un proyecto de ley en el Congreso, que firmaron varios diputados en el 2010, el 2011, es que todo el sistema bancario tiene que estar en función de la gente. Los préstamos, todas las operaciones tienen que tener una función social, no la pura especulación como es en este momento. Que esto ocurría durante la gestión de Perón. Perón nacionalizó los depósitos bancarios y determinó que todos los bancos respondían al Banco Central. Claro, uno habla de eso hoy, lo mira como si fuera algo demencial. Como cuando habla de restricciones a la compra de dólares. ¿Cómo se va a afectar la compra de dólares? Cuando subió José Félix Uriburu en el año 30, en el 31 se estableció la Oficina de Control de Cambios y cuando vino el general Agustín P. Justo en el 32 se perfeccionó el sistema para evitar la especulación. Pero claro, aquí cuando se dice algo de restringir a los que manejan la plata o a los especuladores, saltan los diarios, La Nación, Clarín, etc. Los KBF no han transformado en paraísos financieros. Por supuesto, a punto tal que el Banco Central en este momento favorece la especulación. ¿Por qué? Para evitar que suba el dólar, emite LELIQ, que son letras a corto plazo, que ha llegado a tener tasas del 85% hace un mes. Entre Juliano y yo calculamos, Juliano calcula que será 1 billón de pesos durante todo el año 2019 que haya que pagar, de pura especulación. Porque los que se dedican a esto dicen, bueno, para que el dólar no me vaya al dólar, aumentame la tasa. Entonces, y si bajo la tasa, me voy al dólar. Ahora, ¿cómo es posible que el Banco Central no adopte ningún tipo de medida para controlar eso? No. Y cuando uno ve a la dirigencia política, va a los medios y navegan y hacen grandes teorías de lo que vamos a hacer, ¿con qué vamos a hacer? ¿De dónde van a sacar la plata ahora para hacer un montón de cosas? ¿Por qué le aprobaron a Macri un presupuesto que dice que le permite emitir deuda por 750.000 millones de pesos para pagar obligaciones y donde para salud, educación, vivienda, ciencia y tecnología hay 500.000 millones de pesos? Siempre la deuda es el primer rubro que el poder legislativo respeta. Y si no terminamos con esto, no hay salida. Así explotemos Vaca Muerta, así hagamos lo que hagamos, la especulación va a seguir funcionando porque nadie cree en la moneda argentina ni en los gobiernos argentinos que dicen una cosa y hacen otra. Y yo sé que a veces hay mucha gente que se siente molesta, disculpen mi resfrío, porque digo, está bien que un gobierno a veces
no puedo decir todo lo que está haciendo, o por razones de seguridad, o por razones económicas, pero si se es transparente y si al pueblo argentino se le dice la realidad, sería distinto y no esto de engañarlo sistemáticamente. Cristina Fernández de Kirchner durante años demonizó al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, y dijo que eran instituciones que siempre nos habían perjudicado, cosa que era cierto, pero da la casualidad que ella en el 2011 mandó un proyecto de ley al Congreso para darle 7.500 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo. El 2012 mandó otro proyecto para darle al Fondo Monetario para ampliar la cuota argentina en derechos especiales de giro por 1.600 millones. Y al año siguiente para darle al Banco Mundial 1.000 millones de dólares. Ahora, eso tenía que hacerlo porque si somos miembros del Fondo, del BID y del Banco Mundial, tenemos que cumplir con la reglamentación de estas instituciones. Y el Banco Mundial y el BID, que había perdido mucha plata con el tema de las especulaciones del 2008 en Estados Unidos, en la reunión de gobernadores del año 2010 decidió capitalizarlo en 70.000 y la cuota argentina en 7.500 a pagar en 5 años. Ahora, lo lógico hubiera sido que la señora de Kirchner hubiera dicho, bueno, tenemos que hacer esto porque somos miembros de esas instituciones. Pero estas instituciones, no, en los proyectos al Congreso hablaba maravillas de estas instituciones. Lo que no decía en los discursos públicos, lo decía en los documentos que firmaba. Porque los documentos que firma, ¿quiénes se enteran? Los legisladores, los que investigamos, porque la gente común, los profesores, arquitectos, maestros, abogados, no van a ir a ver los documentos que se firman, que generalmente tratan de no mostrarse. Tendría que ser de público conocimiento total. Exacto. ¿Por qué el presidente Correa no puso en circulación la moneda nacional en Ecuador y el dólar? Porque en Ecuador hay un enorme problema durante años anteriores. Y a causa de eso, fue nuestro benemérito Domingo Cavallo al Ecuador y sugirió la dolarización, que fue implementada por el presidente Yamil Maguad. Y a partir de ese momento, la descomunal inflación ecuatoriana se frenó. Es decir, cuando existía la moneda nacional, el sucre, hoy un pan de manteca valía 10 sucres, mañana 20, pasado 40, y la inflación se alcanzó límites inconcebibles. Cuando se produjo la dolarización, a partir de ahí eso se terminó. Y hoy uno le pregunta a un kiosquero, a un vendedor de diarios, a un vendedor de verdura, a un diplomático, a quien sea, salir de la dolarización, no, porque ahora saben que con el dólar no hay más inflación. Ahora, eso es algo tremendamente perjudicial para el país. Primero, porque al no fabricar dólares tienen que traerlos a Estados Unidos. Segundo, porque eso les causa graves problemas en la balanza de pagos. Y yo le preparé al presidente Correa un proyecto para crear una moneda alternativa, es decir, crear una moneda para que el pueblo ecuatoriano pagara sus impuestos, pagara obligaciones con el gobierno, deudas previsionales, ir creando confianza en esa moneda hasta liquidar el dólar. Lamentablemente no pudo ser implementado porque algunos funcionarios me imagino que habrán dicho ¿cómo un argentino se atreve a venir a sugerirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Pero la dolarización del Ecuador, si bien impide la inflación, es algo de lo que van a tener que salir inexorablemente porque para el país le causa enormes problemas. ¿Y aquí sería procedente crear una moneda nacional? No respaldar el dólar. Acá tenemos que valorizar nuestra moneda, nada más, como reserva de pago, a través de crear una serie de instrumentos para terminar con el tema del dólar. Pero claro, para eso hay que hacer todo un proyecto
porque estas cosas no se pueden manejar aisladamente. Uno puede decir, bueno, voy a hacer esto y no. Y en este momento estamos en una situación extremadamente difícil, primero por la enorme deuda que tenemos, la deuda con el fondo, es decir, el índice inflacionario que es disparatado. Hoy está viendo que el dólar oficial está a 60 pesos, el dólar contado con liqui está a 75, el dólar blue está a 65, porque además el dólar, a la gente que no tiene medios, que suba no le interesa. El problema es que el aumento del dólar se traslada inmediatamente a los precios. Entonces el que va a comprar se da cuenta que se va licuando su capacidad adquisitiva, no solo el que va a comprar, o sea, cualquier persona que tiene un sueldo, no tiene un sueldo en dólares, hoy que hace un año. Por eso a veces los aumentos son ficticios, porque si a mí me aumentaron un 30% y el dólar subió casi un 100%, ¿qué es lo que hace que aumente el dólar? Un grupo de especuladores se pasaron las pasos y el dólar se fue. ¿Hay atrás una operación, como dijo este pibe Martín Tetaz? ¿Son operaciones que hagan que suba el dólar? Por supuesto. No hay tanta tensión como para que suba. Por supuesto. O sea, porque, perdón, la gente que compra $200 o 500 o 1000 para guardar, eso no hace subir el dólar. Ahora, el año pasado, cuando el sistema financiero le dijo a Mauricio Macri, basta, y decidieron retirarse, el JP Morgan compró de golpe 840, 850 millones de dólares. Acá. Eso hizo inmediatamente y a partir de ahí empezó el desastre. Son ellos. Son los grandes bancos y los especuladores de siempre, que bajo la apariencia de bancos así muy connotados. Uno va a Francia y no ve Walmart, uno va a Estados Unidos y no ve Carrefour. Puede ser que JP Morgan compre dólares para estas grandes. Digo, este ejemplo podría dar un montón de empresas extranjeras que operan en el mercado local. ¿Compra para ellos dólares? Pueden comprar. Carrefour, Walmart, Ford, Mercedes-Benz para remesar divisas. Y seguramente. Yo no. A través de JP Morgan. De grandes bancos que... Claro, porque por ejemplo las LELIQ no la pueden comprar los particulares, la compran los bancos. Y estos grandes... Lo que pasa es que el sistema es un sistema donde uno habla de sistema porque, bueno, no son personas, son grandes grupos. Hay un famoso grupo de inversión, BlackRock, que opera en las Islas Malvinas, en la plataforma continental en este momento, y que tiene $2 billones para invertir, tiene un capital de $2 billones. Una mesa de dinero. Entonces, imagínense Es una mesa de dinero. lo que puede hacer. Otra de las cosas que habría que hacer es denunciar los tratados bilaterales de inversión. ¿Por qué? Porque los tratados bilaterales establecen que en cualquier conflicto el arbitraje es del Banco Mundial. 3 árbitros, uno designa el país, otro designa la empresa y otro designa el Banco Mundial. Nosotros, cuando yo fui miembro de auditoría de tratados bilaterales en el Ecuador, pudimos ver cómo se manejaba la estructura. ¿Quiénes eran los árbitros? Siempre los mismos, siempre árbitros que respondían al interés privado, al interés extranjero. Pero claro, hace pocos días leía notas cómo el gobierno de Macri emitió un decreto y la Secretaría de Energía para que empresas británicas y algunas vinculadas a capitales británicos exploren en la plataforma continental cerca de Malvinas. Legalmente es inimpugnable. ¿Por qué? Porque tenemos un tratado que se llama así: Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Gran Bretaña, de la década del 90, que también presenté proyectos para que se denunciara ese tratado, para que nos fuéramos del CIADI, pero el gobierno anterior, muy efusivo en sus reclamos, jamás quiso denunciarlo. No, el Tratado de Madrid es la época de Menem. Esto es el tratado firmado de protección recíproca exclusivamente con Gran Bretaña para favorecer las inversiones británicas en la Argentina y las inversiones supuestamente argentinas en Gran Bretaña. ¿De qué año?
Es del año 93 o 94, el tratado con Gran Bretaña. Hay un restaurante de un argentino en Londres. Ahí está protegido. Así que, es decir, todo eso hay que desmontarlo. Pero claro, se necesita tener decisión política, conciencia nacional que no se tiene, porque parece que la conciencia nacional haya quedado. Y por otro lado, una conciencia de lo que debe ser la austeridad del funcionario público, de cómo debe vivir. Yo a veces, que soy muy crítico, dada mi función de historiador, soy muy crítico de algunos personajes de nuestro pasado, pero más allá de cuestionamientos, tenía una forma de vida que hoy no existe. El otro día leí una carta de un señor que yo personalmente admiro, a pesar de sus enormes errores, pero que rescato cosas muy importantes que hizo y que escribió, que es Domingo Faustino Sarmiento. Cuando Sarmiento estaba por dejar la presidencia de la República, el embajador argentino, el ministro argentino en París, Mariano Balcarce, le mandó una carta diciéndole que el nieto del Augusto Belín Sarmiento estaba estudiando y era importante que lo designara en la embajada argentina en Francia para que pudiera sufragar sus estudios. Algo que hoy sería lo más normal del mundo. No designarlo en un cargo, sino nombrarlo consejero. Sarmiento le contestó que ya había hablado con su nieto que tenía que empezar a buscar laburo, que jamás alguien que llevara su apellido, él iba a firmar una designación en algún cargo público durante su gestión presidencial. Eso hoy no existe. Impresionante. Cuando la guerra del Paraguay, uno de los que fue a la guerra, aunque muchos cirujanos jóvenes se las tomaron, fue el doctor Francisco Javier Muñiz, que era un eminente médico, un célebre científico galardonado por un montón de países de Europa. El doctor Muñiz tenía una situación económica no buena precisamente, pero fue uno de los primeros que fue como cirujano jefe al campo de batalla durante la guerra de la Triple Alianza. Sabiendo la situación que tenía, el vicepresidente Marcos Paz, Mitre estaba en el campo de batalla, le pidió al Congreso de la Nación que le votara una pensión especial, dada la situación que tenía y dada el relevante personaje que era y además dónde estaba. Y cuando se enteró el doctor Muñiz, le mandó una carta a Marcos Paz diciéndole que pedía que eso se dejara sin efecto, porque él simplemente se estaba limitando a cumplir con su deber de argentino, de ir a atender no solo a los soldados de su patria, sino a los soldados del enemigo, que merecían todos sus conocimientos médicos, y se jubiló con una jubilación ordinaria muchos años después. ¿Es posible que hoy veamos algo semejante? Entonces, si no recuperamos ese sentido también, es decir, ese sentido yo el otro día, por ejemplo, leí unas crónicas de la vida de Rosas en Inglaterra. No vivía en un palacio, ni vivía lleno de sirvientes, no, laburaba la tierra. Después ha sido gobernador de Buenos Aires Entonces, todo eso habría que recuperarlo. Ya sé que el mundo es distinto, que han cambiado, pero hay valores que son eternos. Por un poco más cerca, ¿se puede poner como ejemplo Ilía? ¿Lo de? Ilía. Bueno, ahí hay un ejemplo, el doctor Arturo Illia, que no solo no contrajo deuda, no solo la disminuyó, no solo enfrentó a sectores concentrados de la economía, sino que jamás aceptó una jubilación de privilegio. Bueno, el que fue vicepresidente Irigoyen, el doctor Elpidio González, que vendía frascos de anilina y pomada para zapato en los bares de Buenos Aires, después de haber sido ministro del Interior y presidente de la República. Claro, cuando yo digo estas cosas, algunos me miran y dicen, bueno, no, pero ya en nuestras épocas, hoy en día la política se necesita la plata. Claro, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? El general Arturo Ricchieri, que fue el que organizó el servicio militar, cuando fue a comprar armamentos en Europa, cuando terminó la operación para la que él había sido señalado, por supuesto los fabricantes de armamentos le dijeron, bueno, general,
esto es para usted. Y cuando recibió el cheque o el documento por el cual reconocían una elevadísima comisión por la compra que había hecho, Riquiero dijo, quiero que me digan cuántas armas más se pueden comprar con esta plata. Hoy suponemos que alguien puede hacer algo semejante. Entonces, ese espíritu hay que recuperar, ese espíritu de conciencia nacional que no tenemos. Es decir, que yo cuando veo los diarios, bueno, todos ustedes leen los diarios, ven lo que uno a veces dice, ¿cómo es posible? Gente que no tenía nada de golpe vive en la opulencia a través de un simple cargo de dirigente político en una administración como director o como diputado, como senador o como ministro. Y eso no voy a hacer puntuación de un gobierno, de un partido en particular, todos. Claro, a veces cuando uno recupera estos hechos de la historia, el otro día también leía un sindicalista que lo encontraron desmayado en la calle, creo que en el año 32, 33, lo llevaron a asistencia pública y el médico lo vio y dijo, no, este hombre tiene hambre, no, se desmayó por hambre. Y como intervino la policía, porque se había desmayado en la calle, lo llevaron, le encontraron que en el bolsillo tenía 2 o 3 mil pesos, que para esa época era una cifra. Entonces le dijeron, pero dígame, ¿cómo? Porque él dijo, no, yo hace 2 días que no como, 1 día y medio. Pero ¿cómo no come con la plata que tiene en el bolsillo? No, esta plata es del sindicato, yo no la puedo tocar. ¿Usted se imagina algo semejante en este momento? Con sindicalistas ricos que viven en la opulencia. Esto hay que cambiarlo. Si esto no se cambia, si seguimos con que de esto no se puede hablar, esto no se puede tocar porque es la antipolítica, porque claro, cuando yo digo está claro, no, vos estás hablando en contra de la política, no, yo hablo en contra de la mala política. El mundo ha evolucionado, pero hay que recuperar valores que no tienen que ver con lo de hoy, valores de siempre. Pero parece que el chamullo y el discurso politiquero es el que atrae, el discurso lleno de promesas, de que vamos a hacer, de que vamos a darles, y después, total, el que siempre termina pagando es el trabajador. El que siempre es el que afronta las deudas, afronta las situaciones de inflación y afronta que tenga que pagar una administración del Estado que nunca lo favorece y siempre favorece a los que tienen el poder. Mucho, les pido disculpas por mi estado de congestión, pero bueno, algo servirá lo que dije. Muy bien, felicito. Muchísimas gracias. Una pregunta. Amigo suyo, también estaban manejando el tema de la deuda. Pechegil, el embajador Pechegil, Salvador Lozada. Y Salvador Lozada. Después Lozada, sí. El de la quiebra de la Deltec.